Para los que se acaban de unir, bienvenidos nuevamente a esta clase. A las personas que revisarán el video después de la clase, también les doy la bienvenida. Gracias por revisar este video y vamos a iniciar con el tema de estimación e intervalos de confianza, ¿ok? Que es el capítulo 9 del texto básico con el que ustedes están trabajando, ¿ok? Como siempre, yo les hago la fuerte recomendación de que lean la introducción, ¿sí? En realidad es bastante didáctica y les va a ayudar bastante a entender y dar una pequeña referencia de lo que corresponde tratar este tema. Y nosotros vamos ya a localizarnos en donde dice estimadores puntuales e intervalos de confianza de una media, ¿ok? Entonces, yo he señalado algunas partes importantes de aquí para que ustedes tengan en claro qué es un estimador, qué es un intervalo de confianza. Ya vamos a especificar cada una de esas partes, vamos a definir cada una de esas partes para que ustedes lo tengan claro, ¿ok? Y aquí, como les he mencionado, les he señalado, dice, un estimador puntual es un estadístico único para calcular un parámetro poblacional. Recuerden que como ustedes vienen desde estadística básica, ustedes ya están familiarizados con los términos estadístico y parámetro. Recuerden que estadístico se refiere al término cuando ustedes obtienen un valor o una medida de una muestra. Y parámetro, en cambio, cuando ustedes obtienen una medida de toda la población. Esa es básicamente la diferencia entre un estadístico y un parámetro, ¿ok? Un estadístico proviene de la muestra y un parámetro proviene de la población. Ahora, un estimador puntual es un estadístico, ¿ok? No es un parámetro. Un estimador puntual es un estadístico que nos permite calcular el parámetro poblacional. Eso en pocas palabras. Entonces, claro, yo puedo utilizar este estimador puntual para decir qué es lo que va a suceder con la variable que estoy analizando en la población en general con el objetivo de pronosticar, ¿ok? De inferir lo que va a suceder con esa variable en la población. Recuerden que les había mencionado al inicio del semestre, en la primera clase, que la estadística se divide en dos grandes partes. Una descriptiva, que en realidad se limita a describir lo que los datos muestran, y la otra, la inferencial, que se limita a pronosticar o a inferir lo que puede suceder con una variable en la población a partir de los datos que yo estoy estudiando. ¿Y esos datos de dónde los obtengo? De una muestra. Precisamente por eso habíamos visto las 2 primeras semanas las técnicas de muestreo, porque todos esos datos los vamos a obtener a partir de una muestra. ¿Ok? Entonces, una vez que se obtiene una muestra, nosotros obtenemos de ahí un dato, un estimador puntual, que puede ser este, por ejemplo, la media, para poner un nombre específico. La media es un estimador puntual si es que proviene de la muestra. Y este nos sirve para calcular el parámetro poblacional de la media, es decir, la media poblacional. Entonces, por tomar un ejemplo, si a mí se me ocurriría medir el promedio de ingreso de la población ecuatoriana, ¿ok? Es decir, cuánto ganan en promedio las personas que trabajan en relación de dependencia en Ecuador. Ok, yo tomaría una muestra en realidad considerable para verificar y medir cuánto gana cada una de estas personas de la muestra. Con esos datos yo calcularía el promedio y obtengo un promedio. ¿Y qué sé yo? Ese promedio me arroja $600 mensuales. ¿Ok? Yo he obtenido que en promedio las personas de la muestra ganan $600 mensuales. ¿Ok? Entonces, este dato, este estimador puntual, porque en realidad se le denomina puntual porque es un único valor. ¿Ok? No es un grupo de valores, no es un, perdón, no está limitado dentro de un intervalo, sino un único valor. Este único valor me servirá para calcular el parámetro poblacional. En este caso, en este ejemplo específico, yo podría decir que si la media muestral es de $600 en promedio que ganan las personas de la muestra, yo podría utilizar este estimador puntual o este dato, ¿sí? Para pronosticar o para calcular el parámetro poblacional con algunas técnicas de inferencia. Es decir, verificar si
si en realidad es igual a $600, es mayor a $600 o es inferior a $600, en promedio lo que ganan las personas en Ecuador que trabajan bajo relación de dependencia. ¿Ok? Entonces, este es el concepto de estimador puntual. ¿Ok? Ahora, perdón. Para hablar de intervalos pasa lo mismo. Es decir, ahora yo ya no utilizo un estimador, ya no utilizo un valor puntual, un valor específico para calcular el valor poblacional o el parámetro poblacional. Ahora lo que yo utilizo es un intervalo de valores. Es decir, yo determino a través de la muestra que los encuestados o que las personas de la muestra ganan entre 550 y $650 mensuales. Ok, ya como ustedes pueden verificar, no es un número específico, no es un valor exacto, sino ya es un intervalo de valores que va desde $550 hasta $650. Y de igual manera yo utilizo este intervalo para calcular o estimar el parámetro poblacional, es decir, cuánto ganarán las personas, ¿sí?, de la población utilizando este valor que es muestral. ¿Ok? Acá otra parte importante que les he señalado es que la media de esta muestra es un estimador puntual de la media poblacional. ¿Sí? Como les había mencionado en el ejemplo, si yo utilizo específicamente el promedio o la media, yo puedo utilizar este promedio o la media de la muestra para estimar o para medir o para calcular el parámetro poblacional, es decir, la media de la población. ¿Sí? Una vez más, estimador puntual estadístico calculado a partir de información de la muestra para estimar el parámetro poblacional. ¿Ok? La media muestral es estimador puntual o es el estimador puntual de la media poblacional. ¿Ok? Les he señalado todas estas partes que si bien aparentemente aquí están redundando es porque ya están subrayadas o están resaltadas en color verde, porque claro, el texto en sí solo es así sin sombras. Entonces yo los he señalado para que les quede claro qué es en realidad un estimador puntual. ¿Ok? Listo. Como les digo, yo les invito, en realidad les invito a leer la parte introductoria. Como ustedes ven, no es extenso, no lleva ni una página. Yo les invito a leer para que entiendan más o menos de dónde proviene este estimador puntual, de dónde proviene el concepto, etcétera. Y luego de eso que ya tengan claro con el concepto que yo ya les había mencionado respecto a estimadores puntuales. ¿Ok? Lo mismo acá, que están en realidad abordados diferentes ejemplos para que ustedes puedan darse cuenta de qué se trata o la aplicación de un estimador puntual en unos ejemplos específicos. ¿Ok? Respecto a los intervalos de confianza, ¿ok? Yo ya les había dicho que el intervalo de confianza asimismo es otro estimador. Entonces, tanto el estimador puntual como el intervalo de confianza, en realidad los dos son estimadores. Solo que el uno es un valor específico que yo utilizo para calcular el valor poblacional y el otro es un intervalo que yo utilizo para decir que dentro de ese intervalo se encuentra el valor poblacional o el parámetro poblacional. ¿Ok? Entonces aquí vamos a ver los intervalos de confianza de una media poblacional. ¿Ok? Como les he subrayado aquí, dice, se espera que el estimador puntual se aproxime al parámetro poblacional. ¿Sí? Pero a veces no sucede eso. Es decir, ustedes obtienen el estadístico muestral, en este caso, la media muestral, ¿sí? Que es un estimador puntual, un estimador específico, pero a veces resulta que el valor poblacional o el parámetro poblacional no es necesariamente ese valor. En el ejemplo anterior, como les había mencionado, digamos que yo tengo una muestra y calculo la media del ingreso de las personas de esa muestra y me arroja un valor de $600. Pero resulta que en realidad la media de la población no son los $600, sino puede ser un poco más o un poco menos de $600. En este caso, es mejor, es conveniente medir cuán próximo se encuentra la realidad y para eso se utiliza un intervalo de confianza, porque ahí sí yo voy a garantizar con cierta confianza, con cierta probabilidad que la media de la población se encuentra de ese intervalo. Sí, es más fácil no fallar, digamos, de esta manera,
Porque si ustedes dicen la media de la población, de lo que gana en promedio un trabajador ecuatoriano es de $600, pero no, en realidad pueden fallar al dar un valor específico. Pero si ya dan en forma de intervalo, ahí en realidad es mucho más difícil que fallen, porque si ustedes dicen, en promedio, las personas que trabajan bajo relación de dependencia en Ecuador ganan entre $550 y $650, ok, ya es mucho más difícil fallar, ok, y precisamente por eso se utilizan los intervalos de confianza, ok. Por eso aquí dice describir cuánto es posible confiar en el parámetro poblacional se encuentre en el intervalo. Entonces vamos a ver acá la definición, dice intervalo de confianza, conjunto de valores que se forma a partir de una muestra, de forma que exista la posibilidad, ¿sí?, de que el parámetro poblacional se encuentre dentro de dicho conjunto con una probabilidad específica. La probabilidad específica recibe el nombre de nivel de confianza. ¿Ok? Recuerden esto último. La probabilidad específica de que la media poblacional se encuentre en ese intervalo recibe el nombre de nivel de confianza. ¿Ok? Y claro, para calcular el intervalo de confianza se pueden considerar los siguientes, ¿ok? La desviación estándar, ¿sí?, desconocida. Sustituimos la desviación estándar en las muestras por la desviación estándar de la población, ¿ok? Es decir, en realidad aquí vamos a tener dos escenarios. ¿Cómo nosotros calculamos un intervalo de confianza? Cuando tenemos una desviación estándar conocida, voy a señalar acá, denme un minuto. Cuando la desviación estándar es conocida, ¿sí? O cuando la desviación estándar es desconocida, ¿sí? Tenemos dos escenarios. Nosotros podemos calcular el intervalo de confianza, sea cuando la desviación estándar es conocida o sea cuando la desviación estándar es desconocida. ¿Cómo sabemos eso? En el ejemplo didáctico que ustedes pueden revisar, van a verificar eso, ¿ok? Si es que les dan o si es que les proporcionan como dato la desviación estándar, ustedes ya conocen la desviación estándar de la población y utilizan una ecuación. Si no conocen la desviación estándar de la población, deben utilizar otra ecuación. ¿Ok? Listo. Ahora, dado este escenario, como les había mencionado, ustedes van a calcular el intervalo de confianza en dos escenarios. Si es que conocen la desviación estándar de la población o si es que no conocen la desviación estándar de la población. En esta clase vamos a ver la primera parte, ¿ok? ¿Cómo se calcula el intervalo de confianza cuando conocen la desviación estándar de la población? Como dice aquí, desviación estándar de la población conocida, ¿ok? Cuando se calcula un intervalo de confianza, se utiliza la desviación estándar para estimar el rango de intervalo de confianza. Suposición, conocemos el valor de la desviación estándar de la población, ¿sí? La distribución muestral sigue una distribución de probabilidad normal con una media mu y una desviación estándar sigma. ¿Okay? Dice que básicamente este es el error estándar. ¿Ok? Ya vamos a revisar eso también. Los resultados del teorema central del límite permiten afirmar lo siguiente. 95% de las medidas muestrales seleccionadas de una población se encontrarán dentro de 1.96 errores estándar. Y 99% de las medidas muestrales se encontrarán a 2.58 errores estándares de la población, de la media poblacional. ¿Ok? Recuerden que ustedes cuando ya estos valores en realidad ustedes ya los deben tener conocidos. ¿Ok? Recuerden que cuando ustedes calculaban dentro de estadística básica, ¿sí? Dentro de estadística básica calculaban cuál es la probabilidad de que la media se encuentre, o sea, tanto, ustedes utilizaban ya estos valores de 1.96 y de 2.58. Entonces, ustedes ya deben estar familiarizados con estos valores. Si no, yo les invito a que revisen
a que revisen la parte de probabilidad de estadística básica, específicamente cuando ustedes desarrollaban los ejemplos a partir de que les pedían calcular la probabilidad de que un valor se encuentre dentro de cierto intervalo, ustedes ya utilizaron estos valores, estas medidas. ¿Ok? Aquí dice, los intervalos calculados de esta manera proporcionan ejemplos de los niveles de confianza y reciben el nombre de intervalo de confianza al 95% e intervalo de confianza al 90%, al 99%, perdón. ¿Ok? Entonces, si bien les pido que revisen esta parte con la que ustedes ya deberían estar familiarizados, lo único que se obtiene de aquí es que yo puedo construir un intervalo de confianza al 95% de probabilidad o puedo construir un intervalo de confianza al 99% de probabilidad. ¿Qué significa esto? Como les había mencionado acá, en la parte de acá arriba, recibe el nivel de confianza. Es decir, yo puedo garantizar con el 95% de seguridad, de probabilidad, o con el 99% de seguridad o de probabilidad, que la media se encuentra dentro de ese intervalo. Simplemente eso. Es decir, si yo construiría un intervalo de confianza para el ejemplo que les había mencionado anteriormente, es decir, la media de lo que gana la población ecuatoriana, podría decir, ya después de los resultados, obviamente, podría decir, yo garantizo con el 95% de probabilidad, ¿sí?, que la media o que en promedio los ecuatorianos ganan entre $550 y $650. Okay. Es solo un ejemplo, ¿ok? No es que ganan, no es que está dentro de ese intervalo. Estoy poniendo simplemente un ejemplo hipotético para que ustedes puedan entender cómo se utiliza este 95% y este 99%. Lo mismo sucedería con el de 99%. Si yo construyo un intervalo al 99%, yo diría, yo aseguro con el 99% de confianza que la media va a estar entre 550 y 650. ¿Ok? Eso es básicamente lo que, o para lo que sirve estos intervalos de confianza. ¿Sí? Ustedes pueden aquí ver en la curva normal, que como les había mencionado, ustedes deberían estar familiarizados con esto. ¿Sí? Recuerden que la curva normal es simétrica, ¿ok? Simétrica, y el área bajo la curva, que ustedes ya han visto en estadística 1, ¿sí?, es máximo de 1 o de 100%. Todo el área bajo la curva es la curva de probabilidad o el área de probabilidad. Y esto máximo obviamente llega al 100%, es decir, no puede darse el caso de que sea más del 100% o que sea más de 1. Precisamente por eso se utiliza esta curva normal estándar para tratar el tema de intervalos de confianza y también de pruebas de hipótesis. ¿Okay? Entonces, como ustedes ven aquí, si es que yo divido el área bajo la curva en 4 partes, la primera parte de la izquierda es solamente el 0.025, es decir, el 2.5% del área bajo la curva. La otra mitad del área, de todo el área, es del 0.95. Si ustedes suman 0.4750 más 0.4750, de la mitad de la izquierda más la mitad de la derecha, van a tener ahí 0.95. Eso precisamente es el 95% de confianza del que habla aquí. 95%. ¿Ok? Y el otro resto, 0.025 o 2.5%. Recuerden que para el 100%, para tener el 100%, le falta 5% al 95%. Por eso es que lo de la izquierda debería ser 2.5 y lo de la derecha también 2.5 para en total tener el 100%. ¿Ok? Entonces, yo puedo decir con el 95% de confianza que la media, ¿sí?, que la media que yo estoy tratando de calcular se encuentra dentro de este intervalo, mire. Entonces, es bien difícil fallar cuando se trabaja en forma de intervalos. Ya no necesitan un estimador puntual, sino un estimador en forma de intervalo, y ahí es más difícil fallar en nuestro pronóstico, ¿ok? En nuestra inferencia, al decir que la media se encuentra dentro de este rango, ¿ok? Ahora,
Como dice aquí, la amplitud del intervalo se determina por medio del nivel de confianza y la magnitud del error estándar de la media. El error estándar de la media indica la variación de la distribución de las medias muestrales y la desviación estándar de la distribución muestral de las medias. ¿Ok? Aquí está la ecuación, ¿ok? Donde n es el número de observaciones de la muestra. ¿Ok? Ahora sí pasemos a cómo se calcula o con qué ecuación yo debo calcular el intervalo de confianza de una media. ¿Sí? Si es que conozco, recuerden que estoy en la parte donde conozco la desviación estándar de la población. ¿Sí? Recuerden que había dos partes. Calcular el intervalo de confianza conociendo la desviación estándar de la población o sin conocer la desviación estándar de la población. Cuando conocen la desviación estándar de la población, ustedes la ecuación que van a utilizar es esta de aquí. ¿Sí? La media muestral más menos z por la desviación estándar de la población dividido entre la raíz del tamaño de la muestra. Esa es la ecuación que se debe calcular. ¿Ok? Y precisamente aquí está un ejemplo al respecto. Un ejemplo al respecto para que ustedes puedan leerlo detenidamente y puedan entender cómo se llega a calcular, ¿sí?, el intervalo de confianza. ¿Ok? Rápidamente yo lo voy a revisar. Miren, dice la American Management Association desea información acerca del ingreso medio de los gerentes de la industria del menudeo. ¿Ok? Básicamente, y yo subrayo estas palabras porque el resto en realidad son distractores. El resto de palabras son distractores. No me interesa cuál es la empresa, ¿sí? No me interesa nada de eso. Lo único que me interesa es el ingreso medio, la variable, ¿sí? ¿De qué están hablando de los gerentes? Es decir, cuánto ganan en promedio los gerentes de la industria del menudeo, ¿sí? Y dice que han obtenido una muestra de 256 gerentes, es decir, el tamaño de la muestra es de 256, reveló una media muestral de 45,420. Es decir, en promedio, los gerentes de la industria del menudeo ganan 45,420. Recuerden, esto es de la muestra, este es un valor muestral. ¿Ok? Con una desviación estándar de 2050, ¿sí? Esto corresponde a la población. Como yo ya tengo esos valores, simplemente yo aquí reemplazo en la ecuación que ya les había mencionado antes. ¿Ok? Aquí debe, si yo voy a calcular al 95% de confianza, con un nivel de confianza, como dice aquí, del 95%. ¿Ok? Miren, la media muestral, ustedes ya lo tienen aquí, que es 45,420. 45,420, más menos Z. ¿A cuánto corresponde el Z del 95% de confianza? Si ustedes se regresan a la gráfica que yo ya les había mostrado anteriormente, corresponde a 1.96. ¿Ok? Corresponde a 1.96 y eso también lo pueden corroborar con la tabla. ¿Ok? Entonces yo utilizo ese valor de 1.96 que multiplica la desviación estándar de la población, que en este caso es 2050, dividido entre el tamaño, la raíz del tamaño de la muestra, que es 256, porque se tomaron para la muestra 256 gerentes. ¿Okay? Sustituyo esos valores, realizo las operaciones y tengo esto, 45,420 más menos 251. Es decir, al 45,420 primero le sumo 251 para encontrar el límite superior del intervalo y luego le resto 251 para encontrar el límite inferior. El intervalo, entonces, como ustedes pueden verificar aquí, es de 45,169 como límite inferior y 45,671 como límite superior. ¿Cómo interpreto esto? Basado en el ejemplo que les había mencionado, el ingreso promedio de los gerentes de la industria del menudeo, yo puedo decir que con el 95% de confianza, yo aseguro que el ingreso promedio de los gerentes del menudeo se encuentra entre 45,169 y 45,671. Ese es básicamente lo que se hace en este tipo de ejemplos cuando ustedes van a calcular un intervalo de confianza que les permite o que les sirve como estimador de en dónde se encontrará el parámetro poblacional.
¿Ok? Y esa es básicamente la interpretación. Listo, eso es todo por esta clase. En la siguiente clase vamos a ver un poco más del tema respecto cuando no se conoce la desviación estándar de la población, pero esta es la primera parte que corresponde abordarla cuando sí se conoce la desviación estándar de la población. Gracias por revisar este video, las personas que están presentes, gracias por asistir a la clase y esto sería todo por la clase de hoy.